Jesús, Mateo 24, versículo 1 en adelante. El encabezado de este capítulo dice: la destrucción del templo y los últimos tiempos. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Señales del fin de los tiempos. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de los que estén en cintas y los que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, porque por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Amén. En su lugar, iglesia. Señales de los últimos tiempos. Señales de los últimos tiempos. Señales antes del arrebatamiento de la iglesia. Amén. Mientras estemos acá, amada iglesia, para nosotros como pastores, predicadores del evangelio, esta será una palabra que siempre vamos a estar predicando. Mientras no suceda este evento que todos estamos esperando, esto es algo que tenemos que estar predicando. ¿Para qué? Para que la iglesia se dé cuenta de lo que estamos viviendo, y para que aquel que no ha reconocido al Señor Jesús como su Dios, como su Salvador, pueda echar mano antes de que esto pase. Entonces necesitamos estar predicando esto para alertar a la iglesia y para alertar a aquel también, repito, que no conoce del Señor, para saber lo que está sucediendo en estos tiempos. Y este capítulo 24 de Mateo es un capítulo en el cual el Señor Jesús está advirtiendo a sus discípulos sobre un acontecimiento que estaba a poco tiempo de ocurrir en aquella ocasión, el cual, hermanos, era la destrucción del templo de Jerusalén. Aquel templo glorioso, aquel templo hermoso, amén,
iba a ser destruido. Y también, hermanos, la ciudad de Jerusalén, lo cual, hermanos, ocurrió en el año 70 después de Jesucristo. Y esto, hermano, lo hizo el emperador romano Tito. Y todos los acontecimientos que ocurrían antes de ese evento. Pero para nosotros ahora, Jesús nos habla de los acontecimientos que ocurrirán antes del arrebatamiento de la iglesia del Señor y durante la gran tribulación. Amén. Porque si usted ha leído este capítulo y ve sus encabezados, amén, primero nos habla de la destrucción del templo, luego dice señales del fin de los tiempos y luego dice la gran tribulación. Entonces está abarcando, hermanos, estos acontecimientos. Pero repito, han sucedido ya, hermanos, la primera profecía, hermanos, tuvo su cumplimiento, amén, en el año 70, repito, después de Jesucristo. Entonces es, hermano, una profecía de doble cumplimiento. Lo que ya se cumplió y lo que está a punto de cumplirse. Lo que ya se cumplió y está a punto de cumplirse. Lo que ya se cumplió históricamente en el año 70 después de Jesucristo, cuando Jerusalén y el templo fueron destruidos, hermanos, y aún falta su cumplimiento profético. Y sobre eso es lo que quiero hablar esta tarde. Los postreros días o los tiempos finales es el tiempo desde la resurrección de Jesús y su ascensión al cielo. Ahí comienzan los tiempos finales. Ahí comienzan los postreros días. Y es el tiempo, hermanos, repito, desde la resurrección de Jesús y su ascensión al cielo. Porque los apóstoles así lo creían y también así lo enseñaban. Tanto Pedro como Pablo, que son los que más remarcan, hermanos, en los escritos de la Biblia, en sus cartas, en sus epístolas, tanto Pedro como Pablo hablaban de que Jesús pronto regresaría. Porque recuerde que esa fue la promesa cuando el Señor iba ascendiendo hacia el cielo. Amén, que Él pronto regresaría, que Él pronto vendría. Y la iglesia, hermanos, tenía en mente esa promesa. Tanto los que estaban en esa época, amén, como luego los años venían pasando. Y Pablo y Pedro hablaban de que Jesús pronto regresaría. Es más, amados hermanos, aún ellos creían que eso pasaría en su tiempo. Por eso usted nota cómo Pablo habla del arrebatamiento, cómo habla de cómo será ese momento glorioso. Y él dice que los que estén muertos resucitarán, se levantarán al toque de la final trompeta. Y dice Pablo, y los que estemos vivos, dice Pablo, los que estemos vivos, amén. O sea, él se tomaba en cuenta entre los vivos, amén. Y repito, era porque tenían en mente que el Señor pronto regresaría o pronto volvería. Pero, hermanos, no ha sucedido todavía, no ha pasado todavía, amén. Han transcurrido casi más de 2000 años desde que sucedió eso. Pero, amados hermanos, lo que sabemos es que el arrebatamiento es algo inminente y puede ocurrir en cualquier momento. No sé si usted lo cree. El problema, hermanos, es que nosotros nos enmarquetamos en el tiempo. Hermanos, nos enmarquetamos, hermanos, en lo que es el tiempo cronos o el tiempo del hombre. Pero no olvidemos que Dios está en el kairos, amén, en la eternidad, donde para el Señor, como Pedro nos dice, que para el Señor un día es como 1000 y 1000 años es como un día. Imagínese usted. Entonces nosotros estamos en el cronos, en el tiempo donde nos marca el reloj, donde nos marca el calendario, amén. Pero entonces, hermanos, repito, aunque haya transcurrido ya 2000 años, aunque hayan pasado 2000 años de esa promesa y de esa, hermanos, de esa profecía, hermanos, tenemos nosotros hoy más que nunca estar seguros
que el arrebatamiento es algo inminente y es algo que puede ocurrir en cualquier momento. Hoy más que nunca, amada iglesia, es algo que puede pasar en cualquier momento. Ahora mismo puede suceder, más tarde, no lo sé. Pero, hermanos amados, los que estamos viviendo las señales de los tiempos nos indican, las señales de los tiempos nos advierten que Jesús pronto viene por la iglesia. Jesús pronto viene por su iglesia. Y que con cada día que pasa, Él está más cerca, amada iglesia. Cada día que pasa, el Señor está más cerca. Y eso, mis amados hermanos, debe de llenarnos de gozo y de esperanza. Amén. Eso a nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debe llenarnos de felicidad, de esperanza, de gozo. Y también saber eso, mis amados hermanos, debe de darnos valor y ánimo para no desmayar en el camino de nuestro Señor Jesús. Amén. Pero repito, muchas cosas están pasando en el mundo. Muchas cosas están sucediendo en el mundo. Yo no sé si usted ha dado cuenta. Yo no sé si usted ha notado, amada iglesia, que los tiempos han cambiado. Y los tiempos están cambiando. Amén. La economía en el mundo es un caos. Los trabajos se están escaseando. La comida se va a escasear. El hambre se va a apoderar de las naciones. Amén. Lo que estamos viviendo, hermanos, en los Estados Unidos, quizás cuando todo el mundo pensó que con este gobierno del presidente Trump las cosas iban a cambiar, como la vez anterior que él estuvo, muchos pensaron que iba a ser igual. Amén. Mucha gente allá en los Estados Unidos votó por eso. Pero usted nota lo que está sucediendo. Usted nota lo que está pasando. Y eso, hermano, está agravando la situación. No solamente en los Estados Unidos, sino en todas las naciones. Eso está, hermano, causando una tremenda revolución, amados hermanos. Los recortes que este hombre ha hecho y está haciendo en todo el mundo, podríamos decir. Estaba viendo hoy, hermanos, una noticia, o mejor dicho, un aviso que ha sacado la misma estado de inmigración en los Estados Unidos, diciéndole a la gente que está ilegal que se regrese por las buenas. Amén. Oigan lo que está diciendo. Sale la señora que acaba de andar por acá, no sé si dieron cuenta. Ella sale diciendo que los que están ahí ilegales, que por favor se salgan voluntariamente, porque si salen voluntariamente tienen la oportunidad de volver a regresar y que se le pueda arreglar su estatus legal. Y en cambio, si no lo hace, lo van a ir a sacar y ya nunca más va a poder volver a entrar en los Estados Unidos. Entonces, hermano, todo eso, amén, abonado a que las mismas compañías, las mismas empresas ya no quieran, hermano, solicitar mano de obra hispana, latina, que no tenga estatus legal o papeles americanos. A todo eso, hermano, lleva una consecuencia. Y repito, hermanos, lo que está pasando y va a pasar son cosas, amados hermanos, que nos están hablando de esto. El terreno se le está preparando al enemigo, al anticristo. Consciente o inconscientemente, las naciones, los gobiernos, los presidentes están preparando el camino para el anticristo. Amén. Porque no se olvide, hermano, que el anticristo entra cuando la iglesia se va. Mientras la iglesia esté acá, el anticristo no puede entrar, no puede aparecer. El espíritu del anticristo ya está, eso sí. El espíritu del anticristo ya mucho tiempo está. Pero en sí, como él se va a manifestar, como hemos leído acá, que vendrán muchos, amén, diciendo yo soy el Cristo, y él será uno de los más. Amén. Entonces el terreno se está preparando para ello, pero mientras la iglesia está en esta tierra, el anticristo no puede entrar. Entonces, ¿qué pasa?
La iglesia tiene que ser arrebatada. La iglesia tiene que ser quitada de esta tierra para que el anticristo pueda entrar. Pero entonces a él le conviene, hermano, que el mundo sea un caos. A él le conviene que el mundo tenga crisis o esté en crisis en todas las áreas económicas, de salud, hermano, en todo, porque eso es lo que viene el anticristo, entre comillas, a arreglar el mundo. Amén. Donde, hermano, las naciones, los que tienen deudas políticas o deudas externas, así como nuestro país, amén, él viene para pagar la deuda externa de El Salvador. Amén. Él viene para pagar la deuda externa de otra nación. Y entonces ahí donde será el problema. Amén. Que donde él comienza a hacer todo esto, es donde comienza a engañar. Amén. A creer, hermanos, el mundo, que él es el que trae la solución para el mundo. A creer que él es el enviado, el Mesías, el verdadero Mesías. Porque aquel era mentiroso, aquel no fue. Entonces este sí. Amén. Entonces, amados hermanos, estamos llegando al fin. Amén. De nosotros, no del mundo. El mundo falta mucho todavía. El fin del mundo todavía falta bastante. Estoy hablando de la iglesia. Estamos llegando al fin de la iglesia en este mundo. El Señor pronto viene por su pueblo. El Señor pronto viene por su iglesia. Y por eso repito, al ver lo que está pasando en el mundo, hermanos amados, nosotros no tenemos que entrar en temor, en pánico, en preocupación. No, si ya lo conocemos, ya está advertido, ya, hermanos, sabemos. Entonces, al saber esto, hermanos, a nosotros como iglesia del Señor debe llenarnos de gozo y de esperanza, que nuestra redención está cerca, amada iglesia, que pronto nos vamos de este mundo, hermano, que pronto nos vamos con el Señor a vivir una eternidad. Entonces, Jesús en este capítulo 24 nos habla de señales, y del versículo 5 en adelante, él dice: vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Eso ya pasó, amada iglesia. Han venido un montón de locos, tanto judíos y de todas otras naciones, diciendo que ellos son el Mesías, que esto y lo otro, pero así han sido un montón. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Tenemos guerras o no tenemos guerras en este momento? Hasta en las casas hay guerra, pues. Hasta entre el marido y la mujer hay guerra. Entre los hijos y los padres hay guerra. Amén. Oiréis de guerra y rumores de guerra. No nos vayamos hasta allá al otro lado. Aquí mismo hay guerra. Porque se levantará nación contra nación. Eso es lo que está pasando, iglesia. Ucrania contra Rusia. Amén. Siria contra Israel. Palestina. Nación contra nación. Reino contra reino. Presidente contra presidente ahí tirándose y esto y lo otro. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes. ¿Hay pestes o no hay pestes, iglesia? Hasta para regalar. Y todos los días sale una peste nueva. Todos los días sale una peste, un virus nuevo. Hambre, ¿hay hambre o no hay hambre? Claro que hay hambre, hermano. Ya no solamente estamos hablando del África o de las naciones menos afortunadas. No, en el América hay hambre, amada iglesia. En Norteamérica hay hambre. Gente que no tiene para comer porque mismo no hay trabajo. Amén. Se acuestan sin comer y se levantan sin comer. Hacen un tiempo en el día, no sé, hermano. Hambres. Y dice terremotos. Ay, ay, ay. Terremotos en diferentes. ¿Los ha visto usted los terremotos, sí o no? Hasta los hemos vivido, ¿verdad? Terremoto. Acabamos de ver el terremoto que pasó ahí en Tailandia y Birmania. Amén. Donde es espectacular, hermano, lo que sucede. Y así, hermano, terremotos en todas partes. Las placas tectónicas se mueven a cada momento, hermanos. Amén. Entonces, estas son señales. O sea, cosas que nos están advirtiendo a nosotros como creyentes, como hijos de Dios, que eso nos está diciendo que el Señor pronto viene. La gente natural, la gente que no conoce la Biblia, la gente que no sabe del Señor, ve esas cosas como normales.
No sé si eso siempre ha pasado. Si eso siempre, sí, siempre ha pasado, siempre ha sucedido. ¿Y sabe cuál es la diferencia hoy? Que hoy todo está en aumento. O sea, hoy es más frecuente. Amén. No como antes, que era el tiempo. No, hoy hermano, es más, las señales se están dando globalizadas, o sea, en todo el mundo. Amén. Antes era, hermano, por allá, que ni cuenta se daba. Pero hoy no, hermano, hoy es global. Hoy es, hermano, en todo el mundo lo que está pasando. Y las señales están una tras otra, una tras otra. Amén, iglesia. Y esas son las señales que el Señor nos dio. Pero, hermanos, hay otras señales que yo quiero leer esta tarde. Y estas señales son, hermanos, señales que debemos tomar en cuenta para reconocer que Jesús pronto viene por su iglesia. Y una señal, oiga bien, una señal de esto es la aparición de la nación de Israel nuevamente en el mapa geográfico y profético. Versículo 32, ahí tenga su Biblia abierta, ahí. Versículo 32 de este mismo capítulo. Mire lo que dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Oigan una vez más: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Acá la higuera, amada iglesia, representa a la nación de Israel. Amén. El Señor Jesús dice que estos acontecimientos, oiga, todo lo que estamos viendo, y hermano, el arrebatamiento de la iglesia, por supuesto, hermanos, esto sucederá o estará a punto de ocurrir cuando la higuera comience a producir hojas nuevamente. Amén. Cuando sus ramas estén tiernas, dice el Señor. Ahora, una vez más digo, la higuera representa a la nación de Israel. Y tenemos que comprender que Israel como nación desapareció por completo del mapa geográfico y profético desde el año 70 después de Jesucristo. Allí Israel desapareció. ¿Cuándo? Cuando, hermanos, Israel, la nación, Jerusalén, fueron arrasados por completo por el emperador romano Tito Flavio. Desapareció Israel. Y sin Israel en el mapa geográfico ni profético, muchas de las promesas de Dios para Israel quedaban sin cumplimiento. Fue así como muchos teólogos tomaron a la iglesia como sustituto de Israel. Por eso es que nosotros somos el Israel espiritual. Amén. Afirmando que las profecías para el Israel, amén, o para la nación de Israel, esas profecías se cumplirían en nosotros, la iglesia, el Israel espiritual. Amén. Entonces, con este panorama, amados hermanos, los judíos eran el único pueblo sin territorio. Los judíos eran el único pueblo sin tierra, sin nación. Ellos, hermanos, estaban en todo el mundo porque se disiparon. Amén. Se fueron todos los israelitas. Por eso es que, hermano, en todo país del mundo hay judíos. Aquí hay judíos. Y son las familias pudientes de este país. Son los de apellido raro de este país. Amén. Va a México y los que mandan a México son los judíos. Va a los Estados Unidos y los dueños de Estados Unidos son judíos. Hermano Rafael sabe de eso. En Nueva York, hermano, están esos rascacielos. ¿Sabe de quién son? No son de Trump. Son de los judíos. ¿Se acuerdan del ataque en el año 2001? Ese ataque no fue para Estados Unidos. Ese ataque fue para Israel. Amén. De los hermanos árabes, de los talibanes. Amén. Ese ataque fue para Israel. El volar las Torres Gemelas
el World Trade Center era, hermano, un golpe para Israel. Amén. Bueno, pero no quiero hablar de eso. Pero ¿qué pasa? Los judíos están en todo el mundo. Y donde hay un judío, hay riqueza, hay abundancia, hay prosperidad. Porque son el pueblo escogido de Dios y los que tienen las promesas de Dios también. Y los judíos se juntan. Amén. Se ven como hermanos, no como los hispanos, ¿verdad? Si un hispano va prosperando, el otro le echa la zancadilla. Si un hispano va prosperando, el otro trata de ver cómo le quita o ¿sabe cuáles son los enemigos peores de los hispanos inmigrantes en los Estados Unidos? Los inmigrantes que tienen papeles. Amén, iglesia. En cambio, hermano, son los asiáticos, los chinos, hermano, esos se apoyan a morir, los asiáticos. Los chinos, los coreanos, los japoneses, hermano, esa gente, hermano, se echan la mano. Amén. Igual que los judíos. Los judíos, hermanos, si llega un judío a los Estados Unidos y no lleva nada, ellos mismos, los mismos judíos que están ahí, le ponen un negocio, le ponen uno algo y empieza a trabajar y a producir. Y ya es un judío con dinero. Amén. Bueno, pero estamos hablando que, hermano, los judíos eran el único pueblo sin territorio, sin nación, sin país. Estaban en todo el mundo, sí, pero no tenían un país. Hasta que el Señor hizo nacer un país en un día, como lo dice, hermanos, el libro de Isaías, en su capítulo 66, si usted me quiere acompañar, en Isaías 66, el versículo 8. Oiga lo que dice el Señor. Amén. Isaías 66, 8. Mire lo que dice. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Oiga lo que dice acá. ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Israel, hermanos, el Señor lo hizo nacer en un día. ¿Y cuánto fue ese día, amada iglesia? Ese día fue el 14 de mayo del año de 1948. Amén, márquelo. El 14 de mayo del año de 1948, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, aceptó a Israel como una nación, como un país. El 14 de mayo de 1948, el Estado de Israel aparece nuevamente en el mapa mundial. Amén. Y esa ha sido la guerra con los palestinos, con los árabes, con todo el mundo, hermano. Porque no quieren a los judíos, no quieren a Israel. Y ahí están peleando, ahí están quitándole cada vez un poquito más a Israel. Amén. Y eso es lo que pelean. Ese es el pleito ahorita en ese momento allá, en el Oriente Medio. Hamás y todos los árabes, los sirios, hermanos, todos. Porque Israel no tenga su tierra. Porque Israel no posea su tierra. Ese es el pleito. Porque no lo quieren. Porque ese pleito viene de allá. ¿Se acuerdan? Desde Abraham y Sara. Pero más que todo Sara. Amén. Cuando no quiso esperar en el tiempo de Dios. E hizo que naciera Ismael, que es el papá de todos los árabes. Amén. Y luego nació Isaac, que era el de la promesa, que es el padre también, hermano, es hijo de la promesa también. Entonces, ¿qué pasa? Israel aparece nuevamente en el mapa mundial casi 1900 años después. La higuera aparece nuevamente y ya está produciendo hojas y frutos. Amén. Porque ahora, hermano, todos los judíos en el mundo están regresando a Israel. Y esto también es parte del cumplimiento. Es parte del cumplimiento. Donde ahora ya todos los judíos están regresando a la nación de Israel. Entonces, hermano, aquí dice el Señor en este versículo 32 que leíamos. Amén, dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Iglesia, esto quiere decir que el arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesús está cerca, amada iglesia. ¿Por qué? Porque Israel es el reloj profético de Dios, amados hermanos. El reloj profético de Dios es de Israel y la hora ya se está llegando. La hora ya se está marcando, amada iglesia. Esa es la primera señal que tenemos que saber. La aparición de Israel
en el mapa geográfico y también profético. Ahora acompáñenme más adelante. Segunda señal. Estamos viviendo hoy como en los días de Noé. Mateo 24:37, acompáñenme, y dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Esa es otra señal, hermano, del arrebatamiento de la iglesia. Estamos viviendo como en los días de Noé. Los días de Noé eran días en los cuales el juicio de Dios era inminente sobre la humanidad. El juicio de Dios era el diluvio. Amén. ¿Por qué? Porque Dios se cansó de esa generación. Una generación que solamente su corazón lo dedicaba al mal, al pecado, a la desobediencia, a la maldad. Y cuando Dios miraba la tierra, ¿qué es lo que miraba? Nada más eso. Violencia, pecado, maldad, hermano, de todo pues. Dios se cansó porque Dios tiene, hermano, misericordia, sí. Dios es paciente, sí. Pero también su misericordia y su paciencia tienen un límite. Y cuando Dios miró la tierra, solamente vio a un hombre que halló gracia ante sus ojos, y este era Noé. Y a Noé le dijo: Noé, construye un arca para que sea el medio de salvación, para que todo aquel que escuche el mensaje, para todo aquel que escuche tu prédica, para que todo aquel que escuche tu advertencia pueda entrar al arca y sea salvo del diluvio, que no muera ahogado pues. Y ahí está el pobre anciano Noé construyendo, haciendo el arca, pero a la vez también predicando y construyendo, construyendo y predicando. Amén, iglesia. ¿Cuánto tiempo pasó Noé haciendo eso, amada iglesia? Muchos años. Muchos años el pobre anciano Noé y sus hijos estaban construyendo el arca, edificando el arca. Pero ¿qué pasaba, amada iglesia? Cuando Noé comenzaba a predicar la salvación, cuando Noé comenzaba a predicar el juicio de Dios. Porque yo quiero decirte algo: antes del juicio de Dios siempre hay una voz de Dios. Antes del juicio de Dios siempre hay pregoneros de su palabra, siempre hay predicadores de su palabra, siempre hay mensajeros de su palabra. Amén. Siempre cuando Dios trae un juicio a la tierra, primero envía salvación. Lo vemos en Nínive, cuando el Señor mandó a Jonás. Antes del juicio mandó a Jonás a predicar. Lo vemos con Noé, antes de enviar el diluvio, lo mismo. Lo vemos, hermanos, en Sodoma y Gomorra, antes de enviar el fuego. Ahí está Abraham y Lot. Antes de, hermanos, que Israel cayera en cautividad, fueran cautivos, el Señor envió los profetas. Pero el problema es que el hombre no oye. Ese es el problema. No oyen. Y no es que no se predique, como no se predica. El problema es que no oyen. Por eso les digo, el que tenga oídos para oír. Porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Entonces, ¿qué pasa? Noé construyendo, trabajando, haciendo el arca y predicando. ¿Y qué pasa? Los hombres no atendían el llamado de Dios, no atendían la advertencia de Noé. No, ellos estaban en sus placeres, en sus vicios, en sus cosas. Los hombres se casaban, las mujeres se daban en casamiento, bebiendo, tomando, viviendo los placeres de este mundo solamente. Es decir, amada iglesia, vivían indiferentes al llamado de Dios por medio del mensaje de Noé. En otras palabras, no les importaba. No se preocupaban por el destino eterno de su alma. No. Vivían el momento. Vivían nada más el gozo momentáneo. Yo quiero decirte que hoy estamos así. Hoy estamos igual, amada iglesia. Millones de personas en el mundo hoy escuchan el mensaje, escuchan la predicación del evangelio del Señor Jesús.
Lo escuchan en los templos, lo escuchan en la radio, lo escuchan en la televisión, lo escuchan en el mensaje personal. Hermanos, lo escuchan por todos lados donde no se predica la palabra del Señor. Pero ¿qué pasa con la gente en el mundo? Hermanos, lo desechan, ignoran el evangelio, prefiriendo su estilo de vida de pecado. Amén. Sí, porque no es que no se esté predicando. ¿Cómo no, hermano? Estamos predicando. Estamos por todo lugar llevando el mensaje de salvación, de arrepentimiento, de perdón de pecados, del bautismo en el nombre de Jesús. Pero la gente vive indiferente. La gente no quiere saber nada de Dios. La gente no quiere saber nada de la salvación, porque están sumergidos en los placeres del mundo, en las cosas materiales, en las cosas terrenales, en lo momentáneo y no en lo eterno. Y en estos tiempos, mis amados hermanos, en Europa las iglesias están quedando vacías. En el África y en el Oriente Medio los creyentes están siendo asesinados. ¿Ya se dio cuenta usted eso? En el África y en el Medio Oriente, hermanos, los creyentes están siendo asesinados. Los están matando por predicar la palabra, por ser fiel, hermanos, al Señor Jesús. Ahora la predicación del evangelio es global. La tecnología, gracias a Dios, nos ayuda a eso hoy. Amén. La tecnología hoy, hermano, nos ayuda a llevar la palabra, a llevar el mensaje. Hermanos, yo doy gracias a Dios por el programa que abre la palabra, que hoy no solamente se escucha aquí en El Salvador, sino en el mundo entero. Porque por medio del internet, por medio de la página de la radio o los otros medios, hermanos, el mensaje se está predicando, hermanos. Y lo que hace 10, 15 años atrás era, hermanos, algo imposible de hacerlo, ahora es fácil. Ahora, hermano, es rápido. Y por medio de eso, todo el mundo, hermano, escucha la palabra de Dios. Este mismo culto que se está predicando aquí mismo, muchos lo están viendo fuera en este momento. Amén. Entonces, la predicación del evangelio de Jesús se está dando. Mis hermanos de evangelismo también van allí a predicar a las casas, a los hogares, a las gentes. Algunos de ustedes lo hacen en su casa, en el bus o no sé dónde. Se está predicando la palabra aquí en el templo, en la radio también, hermanos amados. Se está predicando la palabra del Señor Jesús. Amén. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La gente no quiere atender. La gente no quiere oír. La gente no quiere prestar atención, amados hermanos, y prefieren seguir en su estilo de vida de pecado, de diversión, de fanatismo religioso, y no quieren reconocer la verdad. Amén. Ese es el tiempo que estamos viviendo hoy, como en los días de Noé. Amén. Estamos predicando que el Señor pronto viene. Estamos predicando que un juicio se acerca a este mundo, y hoy no es con agua, hoy es con fuego. Amén. Pero a la gente le da igual. Ya no se asusta. La gente le da lo mismo. Amén. Esos son los días que estamos viviendo hoy, amada iglesia. Por eso te digo, y Jesús lo dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y cómo era, hermanos, los días de Noé? Aparte de que era, hermanos, una generación llena de pecado, de maldad, hermanos, también era una generación que era llena de violencia. Amén. Y ahí está en Génesis 6:13. Miren lo que dice Génesis, el capítulo 6 y el versículo 13, hablando de la generación de Noé. Hermano, dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Por qué destruyó el Señor hermanos, a esa generación? Porque era una generación llena de violencia, y la misma tierra estaba llena de violencia por causa del hombre. Hermanos, esto no es extraño a nosotros hoy. Esto, hermanos, no es ajeno a aquella generación. Hoy en día estamos viviendo tiempos llenos de violencia en el mundo, mis amados hermanos. Amén. Vemos por todos lados guerras,
vemos atentados terroristas, vemos masacres en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Vemos asesinatos movidos o motivados por el odio, secuestros, ansia de poder. Amén. Donde, hermanos, a cualquiera lo matan ahora por 5 pesos. Amén. Donde ahora a cualquiera, hermanos, le hacen daño por cualquier cosa, por el amor al dinero, como dice la palabra, que es la raíz de todos los males. Pero así está, hermano, el mundo hoy, como en los días de hoy, lleno de pecado y de violencia. Pero es otra señal que el Señor pronto viene, amada iglesia. Es otra señal que ya pronto el Señor va a aparecer en la nube para levantar a su pueblo. Otra señal: estamos viviendo como en los días de Lot. Acompáñenme a Lucas, el capítulo 17. Mateo, Marcos, Lucas capítulo 17, versículo 28. Mire lo que dice: asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían lo mismo, mire, lo mismo. O sea que el hombre, hermano, el hombre, aunque le pasen las cosas, no aprende, ¿verdad? Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Se da cuenta? Como en los días de Lot, estamos viviendo como en los días de Lot. Los días de Lot, amada iglesia, son los días de la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra, donde la ira de Dios se derramó sobre esas ciudades por la depravación sexual, el homosexualismo y el lesbianismo como estilo de vida en sus habitantes. Amén. De hecho, a los homosexuales en la Biblia se les llama sodomitas, que viene de la palabra Sodoma. Primero de Reyes, capítulo 14, 24. Amén. Así era la generación de ese tiempo. Así era la generación, hermanos, en los días de Lot. Amén. Una generación en depravación sexual. Y hoy en día, hermanos, escúcheme por favor, es que hermano, está a nuestra vista. Hoy en día el homosexualismo y el lesbianismo están siendo introducidos como un estilo de vida normal. Amén. Pero sobre todo aceptado en la sociedad o en la sociedad, no sé cómo usted quiere llamarle. Amén. Pongámoslo en la sociedad mejor. Oye, mejor. ¿Por qué, iglesia? Óigame esto. Porque los mismos gobernantes, los mismos presidentes, los mismos legisladores están haciendo leyes que van en contra de las leyes de Dios, leyes que están en oposición a la voluntad de Dios. Mire, por una parte está bien lo que este hombre en los Estados Unidos está haciendo, ¿verdad? Porque él está quitando todo eso, hermanos. Amén, porque él es de la línea contraria del presidente Biden. Amén, los demócratas son un poco más liberales en ese aspecto. Amén. Cuando yo estuve allá, hermano, cuando fue el presidente Obama, cuando ganó el presidente Obama, que es demócrata, amén, él permitió, hermanos, que se construyeran 3 baños, uno para hombres, uno para mujeres y otro para el que no sabía qué era. Amén. Sí, y es cierto, hermano, yo pude ir, y yo estaba en ese tiempo allá y pude ver eso. O sea, porque son más liberales en ese aspecto, hermano. Y por eso es que eran apoyados por estas asociaciones, amén, por estas gentes, amén, los demócratas. En cambio, los republicanos son un poco más estrictos. Hablando del presidente Trump, que no permite y ya está quitando toda esa ideología, hermanos, de las escuelas. Gracias a Dios por ello. Hay cosas buenas entre todo, amén. Y que está permitiendo que se vuelva a orar en las escuelas, que se lea la Biblia. Todo eso lo habían quitado los demócratas. No leer la Biblia, no orar, amén, y un montón de cosas, hermano, que ahora los republicanos, amén, ya lo están permitiendo, especialmente el presidente Trump.
a eso hay que darle gracias, pues. Y lo está quitando todo eso. Pero ¿qué pasa? Hermano, los mismos gobernantes, los mismos presidentes, los mismos legisladores, diputados, porque entre ellos hay muchos de esos. ¿Sabía usted? Mira, aquí en Guatemala hay un problema ahorita. La hija del presidente es de esa línea. Es lesbiana. ¿Amén? Y tiene problemas por expresión, porque, hermano, la mujer que puso como ministra de Educación es de esa línea. Oiga usted, fíjese cómo entra el enemigo. El mismo presidente pone a una mujer de esa línea o de esa ideología como ministra de Educación. ¿Qué cree que se va a enseñar en las escuelas? ¿Qué cree que va a enseñar en las escuelas? Amén. Leyes, hermanos, que van en contra de las leyes de Dios, van en oposición a la voluntad de Dios. Por eso, hermano, hoy es normal usted que ve en las redes sociales, que ve en la televisión, que un hombre se casa con un hombre, que una mujer se casa con una mujer. Dios mío, Dios mío, a Dios le da asco eso, hermano. Pero ¿sabe qué, iglesia? Todo eso, escúcheme, todo eso es un plan bien elaborado por Satanás para destruir la familia. Porque ese es su trabajo. El trabajo del diablo, que el Señor lo reprenda, es matar, robar y destruir. Amén. Hermano, y esa es una de las cosas que el enemigo hoy más que nunca se ha levantado, hermanos. No tengo el versículo en este momento, no me recuerdo, pero aún, hermano, yo creo que el anticristo va a ser homosexual. Amén. Se lo voy a buscar y se lo voy a traer ese versículo donde dice que no gustará de mujeres. ¿Qué es eso? Sí, hermano Rafael, ¿verdad? Amén, así es. Dice que no gustará de mujeres. ¿Qué significa eso? ¿Qué le gustan los hombres? Al anticristo. Así que cuidado, hombres. Amén. Entonces, ¿qué pasa, iglesia? Ese es el plan del enemigo. Ese es el plan, hermanos, para destruir los valores morales y espirituales en las naciones, en las familias. Porque yo le pregunto a usted, ¿un hombre con un hombre van a salir embarazados? ¿O van a tener hijos? Estoy hablando en el sentido natural. Una mujer con una mujer pueden procrear, pueden crear, amén, pueden concebir. No se puede. Entonces, ¿qué pasa? Se está destruyendo la naturaleza de Dios, que es la familia, algo sagrado para el Señor. Amén. Por eso, iglesia, viene el juicio de Dios para este mundo, pero también pronto el Señor levanta a su pueblo, porque como en los días de Lot, también así será la venida del Hijo del Hombre. Otra señal, acompáñame a Daniel capítulo 12 y versículo 4. Amén. Daniel 12, versículo 4. Mire lo que dice Daniel 12, 4. ¿Lo tiene, iglesia? Vaya, espéreme que yo no. Ahorita, ahí está en la pantalla. Si lo quieren en la pantalla, no hay problema. 12:4, mire lo que dice. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Oiga lo que dice acá. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Le pregunto ya a usted, iglesia, ¿la ciencia se ha aumentado, sí o no? Claro que sí, hermano. La ciencia ha aumentado, hermano, grandemente. Parece increíble, óigame, parece increíble que en apenas un poco más de un siglo la ciencia y la tecnología han aumentado muchísimo más que en 20 siglos anteriores. Amén. Hermanos, venimos apenas de encender un bombillo. Gracias a Thomas Alva Edison por ese descubrimiento, ¿verdad? Del bombillo eléctrico, el foco, lo que llamamos nosotros. Gran descubrimiento. Amén. Pero venimos apenas hermanos, de encender un bombillo a poder enviar ondas de radio a la era espacial. Amén.
la era nuclear, la era del mundo virtual, la conexión con el mundo por medio del internet, tener el mundo en la mano, en un celular. Amén. ¿Cuándo usted se imaginó, hermano, que se iba a poder hablar y ver con una persona al otro lado del mundo? Si algunos tienen memoria y que estuvieron en Santa Anita, el pastor Girón predicaba sobre esto. ¿Verdad, hermano Mauricio? El hermano Girón, cuando hablaba de profecía, porque el Señor lo usaba y le daba mucho, hermano, gloria a Dios por el hermano Girón, decía él, y yo estaba pequeño, me recuerdo, estábamos pequeños, y en ese tiempo, hermano, ni celulares habían. Los teléfonos eran de esos normales que están en la casa, de los que estaban en la casa, ¿me se acuerdan? Los de la vieja escuela, ¿se acuerdan? Ya teníamos que marcar. Amén. Hoy los bichos de hoy no saben qué es eso. Los le cambian y nosotros sí. Hablamos por teléfono en la calle, ¿verdad que sí? Andamos con la cobra ahí o con un colón echando ahí para. Los bichos de hoy no saben eso. Que hacíamos cola para hablar, pues ahí. ¿Se acuerdan cuando íbamos a Antel? La que usted tenía que esperar que marcaran y que el otro llegara de su casa hasta Antel, que estaba allá, para que respondieran. Ahí estaba un gran rato usted. ¿Sí o no? ¿O estoy mintiendo? No, hermano. Usted iba a Antel para hacer una llamada o para poner un telegrama y lo hacía cortito porque no le era muy caro, ¿verdad? Vení pronto que tengo hambre. Ya solo eso era el mensaje. Amén. Eso era el mensaje. No le ponía mucho porque le iba a salir caro, ¿no? Era caro ese volado. Mandar un telegrama. Hermano, y después vino la tecnología. Me parece que estaban ahí por el Parque Bolívar, una compañía que ahora sí, usted podía llamar a la familia en los Estados Unidos y le ponían a la familia en una pantalla. Pero eso era carísimo, hermano. Carísimo, por cierto. Era caro, hermano. ¿Ven? Usted ir a hablar con la familia y verla. Pero mira ahora, hermano. El pastor Girón, hablando del pastor Girón, él decía, hermano, y en ese momento, repito, solo habían esos teléfonos. Y decía el pastor Girón, va a haber un día, decía él, que en el teléfono usted va a poder ver y hablar con otra persona en cualquier parte del mundo. Y decía, ¿y cómo va a ser ese volado? ¿Quién lo va a ver? Porque en ese tiempo ni celulares habían, hermanos. Solo eran esos volados redondos y cuadrados en las casas, grandes cajas, así, ¿verdad? Entonces decía él, va a llegar un momento en que así usted se va a comunicar con las personas por un teléfono, por un teléfono, dice, no decía celular, por un teléfono se va a ver y va a hablar. Y mira ahora, hermano, ¿lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo, hermano. Hablamos, vemos a la persona allá en China, allá en Rusia, allá en Israel, allá en Europa. Es fácil, usted solo le marca y ya rápido le contesta. ¿Cuándo pues? ¿Cuándo eso antes? 15 años, 20 años atrás, ¿cuándo? Amén. Y mire lo que dice el versículo que leíamos. Muchos, dice, correrán de aquí para allá. ¿A qué hace referencia a eso, hermano? ¿A qué hace referencia a eso? A los medios de transporte hoy, hermano. En este tiempo, cuando Daniel escribe esto, no habían aviones. Amén. Hermano, hoy usted toma un avión, hermanos, ahora mismo está en los Estados Unidos. Ahora mismo llega, hermano, a Sudamérica. Si se va en este momento, mañana por la mañana está llegando a Europa. Amén. De eso habla aquí. Muchos correrán de aquí para allá, porque el avión, hermano, es parte de la tecnología, es parte de la ciencia humana. Porque hay un dicho y es una ley que todo lo que sube, baja. Amén. Pero usted mire cómo el avión se logra mantener en el aire. Cómo rompe la ley de la gravedad. Hermano, yo a veces me sorprendo de cuántas personas van en un avión. Cuánta es la carga que lleva ese avión. Amén. Cuánta es la carga que lleva, hermano. Es tremendo esa carga, hermano. Todas las maletas de la gente, la comida, hermano, y la gasolina. Y hermano, no, qué tremendo. Y hermanos, en Los Ángeles, cuando usted está en Los Ángeles, hermano, en el aeropuerto, mira caer unos aviones que hasta tiembla cuando caen, hermano. Unos aviones inmensos que vienen allá de China, allá del otro lado del mundo, hermano. Hasta cuando caen, se siente que tiembla el aeropuerto. Porque son inmensos, pero esas cosas se mantienen en el aire por horas. ¿Cree usted que no es ciencia eso? ¿Cree usted que no es algo, un milagro humano eso? Claro que sí, hermano. Y aquí dice la ciencia, aquí dicen muchos correrán. Está hablando de eso. Ahora los vehículos, hermano, todos esos medios de transporte fáciles. Pero también dice la ciencia se aumentará. Y estamos hablando de esto, hermanos. Y óigame, estamos entrando de lleno en la área de la robótica y de la inteligencia artificial.
que es algo más peligroso todavía. Escúcheme, iglesia. La inteligencia artificial es algo bien peligroso. Ahora mismo están metiendo a personajes, a influyentes, a presidentes en problemas graves, porque con una inteligencia artificial agarran su foto, le ponen la voz suya y ellos dicen lo que ellos quieren. ¿Ah? Amén, hermano. Esa es la inteligencia artificial. ¿Y sabe lo que va a pasar? Un momento que le van a traer a una persona que se ha muerto, una persona que ya falleció, una persona que usted ama mucho, se la van a resucitar. Amén. Y usted va a poder hablar con ella en la inteligencia artificial. Esto es lo que está llevando esto, hermano. Óigame, es grave esto, es peligroso también. Amén. Hace poco sacaron un video del presidente de los Estados Unidos, el anterior, donde hablaba cosas que él no había dicho, no decía, pero todo el mundo comenzó a hacer un revuelo de eso. Y él tuvo que salir a decir que no era él, que era inteligencia artificial, porque le ponen, hermano, él mismo es. Le ponen su voz, su misma voz, y comienza a hablar cosas. Él es inteligencia artificial. Dígame usted si eso es ciencia o no es ciencia. Y la ciencia, repito, se está aumentando. Ahora esto le llamamos celulares inteligentes. El problema es que le están quitando la inteligencia al hombre, al humano. Amén. Y ahora esto es lo inteligente. Carros que se manejan solos, hermano. ¿Ya los vieron ustedes? Yo los vi, hermano, en la ciudad de San Francisco. Taxis. Usted va a un lugar allí, está allí, hermano. Usted aprieta allí y pide a dónde va a ir, paga allí mismo. Y de repente llega el carro, él solo, va manejándose él solo. Y llega a donde usted está. Usted solo mete el código que le dieron allá, 1, 2, 3, 4, 5, y la puerta se abre. Usted entra y no hay nadie, no maneja nadie. Y ya, como ya tiene la dirección hacia donde va a ir usted, desde allá, el carro usted solo entra y se sienta y el carro empieza a ir solo. Y mire, hermano, hace los altos, se para en los semáforos, para cuando la gente va a cruzar, para el carro. Amén. Amén, iglesia. Ay. Y a mí como me cuesta manejar, hermano, imagínense. Y estos volados solos andan. Carros que se manejan solos, robots que hablan y caminan solos. ¿Ya dieron cuenta? Hay robots mujeres, las están haciendo bien bonitas para que los hombres se enamoren de esas mujeres. Porque como no hablan, dije, entonces no pelean. Aleluya. Amén. Todos los varones se ríen, ¿verdad? Hermano, y lo que falta todavía, hermano, que el Señor nos ayude, amada iglesia, pero eso es parte del cumplimiento de la palabra de Dios. La ciencia se aumentará, y está aumentando cada día más. No sé a dónde vamos a parar, como dijo aquel. ¿A dónde vamos a parar? No sé. Ojalá que él sepa dónde vamos a parar. Amén. Y por último, iglesia, antes del arrebatamiento habrá un tiempo de apostasía. Y esto es lo más peligroso. Un tiempo de apostasía. Primera de Timoteo, me acompaña. Primera de Timoteo, capítulo 4 y versículo 1. Amén. Ya terminamos con esto, iglesia. Primera de Timoteo, capítulo 4 y versículo 1. Y mire lo que dice la palabra. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Atención, iglesia, paren las orejitas, por favor. El Espíritu dice claramente que hoy, pues, diga conmigo, hoy, en estos tiempos, algunos lastimosamente apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Iglesia, en estos últimos tiempos que estamos viviendo, muchos creyentes están apostatando de su fe. Amén. Están apostatando de su fe. Y estoy hablando de doctrina. No estoy hablando de la fe para milagros, fe para sanidades. No, estoy hablando de la fe en la doctrina o en la enseñanza. ¿Cuál es nuestra doctrina, iglesia?
Ay, Dios. ¿Cuál es nuestra doctrina, amada iglesia? La unicidad de Dios. Dios es uno y uno es su nombre. Y en el nombre de Jesús hay remisión de pecados a través del bautismo en agua. Esa es nuestra doctrina, nuestro fundamento. Amén. Aleluya. Pero ¿sabe qué? Muchos están apostatando de esta doctrina, de esta fe, porque están oyendo espíritus mentirosos, espíritus engañadores. Un apóstata no solamente puede ser uno del nombre de Jesús. Un trinitario, un dualista, un politeísta no puede ser apóstata. Es apóstata desde que nació. Amén. Pero un apóstata solamente puede ser uno que es del nombre de Jesús, uno que ha abrazado esta verdadera doctrina, uno que ha abrazado esta verdadera, la doctrina de la unicidad, la doctrina del nombre de Jesús. Entonces un apóstata es alguien que abandona la verdadera fe cristiana, que se desvía de la sana doctrina enseñada en la palabra de Dios para seguir enseñanzas o doctrinas de demonios, doctrinas falsas que no salvan, sino que llevan a las personas a la condenación eterna. Amén. Y hoy lo estamos viviendo en la iglesia del nombre de Jesús. Pastores que se están desviando en nuestra iglesia. En nuestra iglesia, lastimosamente y lamentablemente, mis amados hermanos. Pastores que salen con unas cosas, hermano. Amén. Porque vieron en internet, porque otro llegó ahí a enfermarle el cerebro, porque otro llegó a decirle que mira, esto no es así, esto es así. Ah, pues sí. Y pastores, hermano. Hermanos también, que están abrazando doctrinas, hermanos, o enseñanzas diabólicas de demonios, doctrinas falsas. Y el arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesús es precedida por la apostasía en la iglesia. Entonces, que esté pasando eso, hermano, es parte del cumplimiento de la palabra de Dios. Mira, acompáñame a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Amén. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, amada iglesia. Amén. Y el versículo 1. 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 1. Mire lo que dice la palabra. Amén. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces nadie, diga conmigo, nadie, toca a su vecino y dígale, hermano, que nadie os engañe, nadie os engañe, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué le parece, iglesia? El arrebatamiento de la iglesia del Señor está precedida por la apostasía en la iglesia del Señor Jesús. Por eso hoy en día, hermanos, usted mira cómo en muchas iglesias ya no se predica la sana doctrina. Amén. En muchas iglesias ya no se predica arrepentimiento, ya no se predica santidad, ya no se predica salvación. No, ahora se predican enseñanzas de hombres, nuevas revelaciones, nuevo mover de Dios, lo que la gente quiere y le gusta escuchar, el evangelio de la prosperidad. Amén. Porque eso es lo que la gente quiere escuchar. El Señor te va a dar un carro del año, el Señor te va a dar esto. Mentira, hermano. El Señor no murió para hacernos ricos ni millonarios. El Señor no entregó su vida para darnos riquezas materiales. No, Él murió para hacernos salvos, para salvarnos de nuestros pecados, para vivir una vida eterna con Él. Para eso el Señor murió, no para riquezas materiales, sino para riquezas espirituales, amada iglesia. Porque el verdadero evangelio no se trata de prosperidad material. El verdadero evangelio no es comida ni bebida. La Biblia dice que el evangelio es el poder de Dios para salvación. El poder de Dios para salvación. Ese es el verdadero evangelio.
Por eso Pablo dijo: yo no me avergüenzo del evangelio. Amén. Porque es poder para salvación. Y la salvación solo está en el Señor Jesús. La salvación solo está en el único y verdadero Dios. Amén, amén, amada iglesia. Por eso nosotros no nos movemos del fundamento. Por eso nosotros no nos movemos del fundamento, amada iglesia. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Y en ningún otro hay salvación. Efesios 4:5. Un Señor, una fe, un bautismo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo es nuestro fundamento. Jesucristo es nuestro fundamento. Jesús, el único y verdadero Dios. Póngase de pie, iglesia. Jesús. Ahí estamos. Ahí estamos, edificados. Seguiremos predicando arrepentimiento. Seguiremos predicando santidad. Seguiremos predicando, hermanos, la sana doctrina. Seguiremos predicando que Dios es uno y uno es su nombre. Seguiremos predicando que el arrepentimiento y el bautismo tiene que ser en el nombre del Señor Jesús, y hay que ser llenos del Espíritu Santo para ser nuevas criaturas y entrar al reino de los cielos. No nos movemos ni nos moveremos de ese fundamento. La iglesia pentecostal del nombre de Jesús sigue su marcha victoriosa. Por eso, mis amados hermanos, ante todos los acontecimientos que están pasando en el mundo, escúcheme, ante todos los acontecimientos que están pasando en el mundo, una cosa tenemos que saber, y es que Jesús pronto viene por su iglesia. Usted no se preocupe si es hoy, no se preocupe si es mañana o pasado mañana, que eso no le quite el sueño. Y usted tenga seguro que Jesús viene por su iglesia. Amén. Y eso, repito, puede suceder en cualquier momento, amada iglesia. Puede pasar en cualquier momento. Mientras vamos en el bus de regreso a casa, de ahí se lo va a levantar el Señor. Aleluya. Si va caminando ahí, hermanos, ahí por algún lugar, de ahí lo va a levantar el Señor. Si estamos aquí en el templo, gloria a Dios, aquí nos levanta el Señor. Si más noche estamos dormidos, hermanos, dormidos físicamente, pero no espiritualmente, porque estamos ahí velando en el espíritu, ahí nos va a levantar el Señor también, amada iglesia. Pero repito, hermanos, eso puede suceder en cualquier momento. Y mire, para terminar, lo que dice Mateo 24:42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, iglesia, también vosotros estad preparados. Estad preparados, aleluya. Toca a su hermano, dígale: hermano, tenemos que estar preparados. Toca a su hermano, dígale: hermano, tenemos que estar preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. A la hora que no pensáis. Por tanto, nosotros, iglesia, tenemos que estar preparados. Pregunto esta tarde: ¿cuántos están preparados? ¿Cuántos están listos?